Hola, buenos días a todos. Gracias por haber venido y antes de nada me voy a disculpar porque, como veis, estamos en unas condiciones un poco precarias. Esto es una gotera que se ha descubierto esta misma mañana y no hay otra sala libre para llevarse el seminario, así que tenemos que hacerlo aquí. Vamos a ver si aguanta la próxima hora. Y nada, lo que os digo, gracias por estar aquí. Y hoy está con nosotros Pedro Rey, de la ESADE Business School en Barcelona, que muchos les recordaréis de los experimentos que se hicieron en el curso pasado, y un poco como, no condición, pero le pedí que si podía, al acabar de analizar los datos, pues viniera y nos contara un poco lo que encontraron. Pues muy amablemente ha accedido. Entonces nos va a contar un poco una introducción a lo que es la economía del comportamiento y después terminará contándonos un poco lo que vio de vuestros resultados, de los que participasteis y de los que no. Y nada, le agradezco mucho a Pedro que haya venido y os dejo con él. A ver, ¿se oye? Sí. Vale. Pues eso, daros las gracias por participar. ¿Quiénes de vosotros participasteis en el experimento? Hagamos esto interactivo. Bastantes. Vale, ¿a alguien le tocó el dinero? ¿A alguno le pagamos? No, o sea que los que cobraron ni siquiera han venido. O sea, estos toma el dinero y corre. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? En todo caso, de parte mía y también de mis coautores en este artículo, muchísimas gracias por venir. Os vamos a contar un poco esto. Que sepáis que el artículo justo lo terminamos de escribir la semana pasada y lo hemos mandado a una revista de investigación. O sea que si conseguimos publicarlo, sentid que habéis colaborado a la ciencia. ¿Vale? Entonces, os quiero contar varias cosas. El experimento que hicimos era un experimento de teoría de juegos, entonces os quiero dar una muy breve introducción a qué es la teoría de juegos. El área en el que yo trabajo es una cosa que se llama la economía del comportamiento, vamos a hablar un poquito de eso, y todo esto viene apoyado por experimentos como el que participasteis. Entonces os voy a hablar un poco también de experimentos. Todo eso será la introducción y luego hablaremos en concreto del experimento que hicimos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué hablamos? ¿Qué quiere decir cuando hablamos? Una cosa más que me dijo Anso que os lo recordara. He cogido la presentación un poco de aquí y de allí y casi todo está en inglés. Se va a entender, casi todo van a ser números. Aunque esté en inglés, se va a entender bien. Si alguien tiene algún problema, que pregunte, pero la charla la doy en castellano, ¿de acuerdo? ¿Qué es la teoría de juegos y por qué hablamos de teoría de juegos los economistas? Pues básicamente teoría de juegos es simplemente un área de investigación en el cual nos tomamos cualquier interacción social como un juego en el que hay unos jugadores, unas reglas y unas consecuencias. Igual que en vuestro experimento, los jugadores erais vosotros, las reglas eran las instrucciones que os di en el experimento y las consecuencias era que dependiendo de lo que hacíais vosotros, pero también de lo que hacían otros, podíais ganar cierto dinero. Bueno, pues cualquier situación social, cualquier interacción que tenéis con otras personas en vuestro día a día, estáis jugando juegos constantemente, ¿no? Entonces, estudiamos cómo la gente juega estos juegos y obviamente tenemos teorías sobre cómo la gente se comporta en situaciones estratégicas. Lo que pasa es que estas teorías, bueno, pues vamos a ver, funcionan hasta donde funcionan y de hecho el experimento que intentábamos hacer era para testar una de las teorías más clásicas y más establecidas que utilizamos para analizar cómo la gente se comporta en situaciones estratégicas. Diferenciamos un poco, los economistas diferenciamos un poco entre lo que se llama teoría de la decisión y teoría de juegos. La diferencia simplemente es que en teoría cuando uno toma una decisión, qué le ocurre depende simplemente de la decisión que ha tomado, mientras que cuando uno está en un juego es una situación estratégica, es decir, lo que te ocurre viene afectado por lo que has decidido tú, pero también por lo que han decidido otros. Entonces, en estas situaciones estratégicas, en teoría de juegos, hay un concepto que utilizamos a diario, que ya ni siquiera cuando escribimos un artículo de investigación ni siquiera citamos la tesis original del autor, pero es el concepto del equilibrio de Nash. El equilibrio de Nash viene de un señor que se llama John Nash, que ganó el Premio Nobel de Economía en el año 94, que a lo mejor algunos de vosotros habéis leído su biografía, que se llama Una mente maravillosa, pero
mucho más probable, igual habéis visto la película de Russell Crowe que le dieron bastantes Oscars. La película, la verdad es que no es especialmente buena, o sea que si no la habéis visto, después de esta charla no es lo primero que yo haría. Además os voy a poner una escena. Sobre todo, la película, aparte de ser la típica pastelada un poco de Hollywood que trivializa un montón las cosas, hace una cosa terriblemente mal, que es, hombre, haces una película sobre la persona a la que le han dado el premio Nobel de Economía por encontrar una teoría, una solución, un concepto de equilibrio, y en la única escena de la película en la que tienes que explicar el equilibrio de Nash, lo explicas mal. Esto es un poco triste, pero yo llevo años diciendo, hombre, esto es un desastre. De hecho, vamos a ver cuál es este concepto de equilibrio, vamos a intentar entenderlo y vamos a ver la escena en la que lo explica en la película. Y si alguien me puede decir que hay alguna relación entre la teoría y la película, de verdad, hablamos, porque podemos escribir un artículo para decir Hollywood no lo hizo tan mal, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es esta teoría del equilibrio de Nash? Bueno, la teoría del equilibrio de Nash es, bueno, intentar predecir cómo se va a comportar la gente diciendo, si la gente fuera muy lista, ¿y qué quiere decir esto de si la gente fuera muy lista? Si todo el mundo supiera jugar bien una situación estratégica, tendría que poder hacer dos cosas. La primera es, en cualquier situación estratégica, lo primero que tienes que saber hacer bien es predecir qué es lo que van a hacer tus rivales. Es decir, un buen estratega es alguien que es capaz de adivinar qué es lo que van a hacer los demás. ¿De acuerdo? Pero hay una segunda condición, que es, yo soy capaz de predecir lo que van a hacer los demás, pero es que a la vez soy capaz de hacer mi mejor respuesta a lo que creo que van a hacer los demás. La gracia de este concepto de equilibrio no es solo que predecimos bien lo que van a hacer los demás y que además respondemos bien a esas creencias, sino que además nos damos cuenta que todos los demás también están intentando predecir lo que vamos a hacer nosotros. Entonces, existe un equilibrio en el cual si todo el mundo hace la mejor respuesta a lo que cree y todo el mundo y lo que creen que van a hacer los demás es lo que de verdad hacen, entonces muchos juegos, todos los juegos tienen al menos una solución, tienen un equilibrio, tenemos una predicción, tenemos una teoría sobre la que construir cómo se va a comportar la gente. El problema es, ¿realmente somos capaces de predecir cómo van a jugar los demás? ¿Realmente somos capaces de hacer la mejor respuesta? Y todavía más, y de esto iba el experimento que os pedimos hacer, ¿somos capaces de darnos cuenta de que los otros están intentando predecir y van a hacer la mejor respuesta a lo que creen que nosotros van a hacer? O más aún, si yo creo que el otro cree que yo creo que el otro cree que yo creo que voy a hacer esto, alguno ya se ha perdido. Exactamente. ¿Hasta qué punto somos capaces de hacer este razonamiento iterativo? ¿Hasta dónde somos capaces de llegar? Bueno, pues este es el equilibrio de Nash. Veamos en la película cómo lo tratan. A ver si se oye bien. Vista al frente, caballeros. Ay, ay. Nash, ¿puedes dejar de revolver tus papeles 5 segundos? Imposible. No voy a invitaros a cerveza. No estamos aquí por la cerveza, amigo. Oh. ¿Alguien más cree que se mueve a cámara lenta? ¿Creéis que querrá una boda a lo grande? Escoged un arma, sable o pistola. Ninguno. ¿Es que no os acordáis de nada? Recordad las lecciones de Adam Smith, el padre de la economía moderna. En la competencia, la ambición individual beneficia al bien común. Exacto. Entonces, sálvese quien pueda. Y a los que dé calabazas les tocarán sus amigas. No me dará calabazas. Sí, claro, más vale rubia en mano que morenas volando, ¿no? Eso no lo diría Adam Smith. Ojo, que nadie se mueva. Está mirando hacia aquí. Creo que está mirando a Nash. Oh, por Dios. Bueno, puede que parta con ventaja, pero en cuanto abra la boca... ¿Os acordáis de la última vez? Sí, cómo no. Inolvidable. Pasará a los libros de historia. Adam Smith se equivocaba. ¿De qué estás hablando? Si la atacamos todos, nos obstaculizamos. Y ninguno de nosotros se la lleva. Así que vamos a por las amigas. Y nos ignoran, porque a nadie le gusta ser el segundo plato. Pero, ¿y si nadie va a por la rubia? No nos obstaculizamos y no ofendemos a las otras chicas. Victoria asegurada.
Y todos echaríamos un casquete. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Como veis, la película no solo es un poco pastelón, sino que además es bastante machista. ¿Por qué? Porque trata una situación estratégica en la que hay chicos y chicas, y a las chicas directamente las trata como un objeto. Los únicos que toman decisión aquí son los chicos decidiendo a quién van a atacar. Creo que además la escena tiene una segunda cosa que me pone de los nervios, que es que la chica rubia no me parece especialmente atractiva. Creo que alguna de las morenas es más guapa. Pero en todo caso, veamos por qué esta solución, primero a Nash no se le ocurrió la idea en un bar intentando ligar chicas rubias, lo cuentan en el libro mejor, pero en todo caso, ¿por qué esta solución no es un equilibrio de Nash? Fijaros, lo que está diciendo Nash es, bueno, si vamos todos a por las morenas, entonces al menos ligaremos con las chicas morenas, ¿no? Esto es lo que está diciendo y eso debería ser un equilibrio y es estupendo. Bueno, no es un equilibrio, ¿por qué? Porque si todos van a por las morenas, la rubia está sola, entonces tú deberías ir a por la rubia. ¿Lo veis? Luego no es un equilibrio. Si todos hacen una cosa, alguno se querrá desviar y hará una acción distinta. Por supuesto, si van todos a por la rubia, a lo mejor tú quieres ir a por la morena, pero entonces si los que van a los que van a por la rubia se dan cuenta y van a por las otras morenas, no hay un equilibrio, no hay una solución. Hay cosas escritas, lo podéis mirar en internet sobre si esta situación tiene un equilibrio o no y cómo lo puedes plantear un modelo teórico para realmente encontrar un equilibrio. Pero simplemente para que tengáis un poco la idea del tipo de cosas que estamos hablando. Estamos hablando de estrategia, estamos hablando de hacer mejores respuestas, estamos hablando de predecir lo que creemos que van a hacer los otros. De lo otro de lo que estamos hablando es de economía del comportamiento basada en experimentos. El año pasado, todavía no se ha anunciado el Premio Nobel de Economía de este año, pero el año pasado se lo dieron, de hecho, a alguien, a Richard Thaler, que es una persona que se considera uno de los padres de la economía del comportamiento. Por chulear un poco, porque me gusta hacer estas cosas, tengo siempre esta foto en la que estoy yo en su despacho, porque cuando voy a la Universidad de San Diego, él es profesor visitante allí y resulta que cuando él no está me deja en su despacho. Entonces, antes de que le dieran el Nobel, me hice esta foto porque dije, esto algún día me va a servir para algo. Pero en el fondo, ¿por qué le dan, qué es esto de la economía del comportamiento? ¿Por qué le dan el premio Nobel a Thaler por estas cosas? Bueno, me salta un montón de presentaciones. Perdón. Hay otros premios Nobel que hacen economía del comportamiento, pero en el fondo, ¿qué es esto de la economía del comportamiento? Pues simplemente es juntar psicología con economía. Es decir, pensar en situaciones en las que uno puede ganar más o menos, pensar en estrategia, en todo este tipo de cosas, pero no tener un supuesto de que la gente es estupenda y es maravillosa pensando qué es lo que van a hacer los demás, haciendo las mejores respuestas, sino introduciendo una psicología más rica, tratándonos un poco como seres humanos que cometen errores, que a lo mejor no somos buenos prediciendo, que a lo mejor tenemos otros intereses que no son solo ganar dinero en el experimento, sino en el experimento que participasteis, a lo mejor algunos lo que queríais era demostrarme lo listos que erais y decíais, me da igual ganar o no ganar, pero yo soy un estudiante aquí de ingeniería de la Carlos III, voy a demostrar que lo hago muy bien. Por cierto, veréis que aquellos de vosotros que tenéis notas más altas, por lo menos de entrada en esta universidad, en general lo habéis hecho mejor en el experimento. Ahora hablaremos de esto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, todo esto de la economía del comportamiento, si queréis, hay una charla mía que di el año pasado cuando le dieron el Nobel a Thaler sobre estas cosas, que utiliza estas presentaciones, pero yo creo que es divertida, la podéis encontrar en YouTube, dura media hora. No me quiero enrollar con esto porque me apetece más, creo que es más interesante para vosotros hablar del experimento. Pero básicamente esto de la economía del comportamiento es combinar economía y psicología para intentar entender el comportamiento humano, haciendo experimentos, esto viene de evidencia que viene de experimentos de laboratorio o experimentos de campo. Cuando hablamos de experimentos de laboratorio, hablamos de poner a la gente en un aula, básicamente lo que hicimos, en un aula en el que tienen que tomar decisiones en unas condiciones muy controladas, ¿no? Y en el que, al contrario que un experimento en psicología en el que te pagan simplemente por ir, a vosotros nos pagamos por ir, de hecho, te pagan dependiendo de lo que tú hagas en el experimento y de lo que hagan los demás, de manera que tienes incentivos a hacer aquello que realmente quieres. Los experimentos de laboratorio a veces son criticados porque dicen, bueno, estamos estableciendo unas condiciones un poco artificiales, un poco de laboratorio, porque la gente está allí con unos cuestionarios o con un ordenador, no está interactuando en realidad. Entonces, para solventar ese tipo de problemas, se hacen experimentos también en el campo. El ideal de este tipo de experimentos es experimentos en los cuales puedes controlar y medir bien el comportamiento de la gente bajo ciertos incentivos, pero la gente no sabe que está participando en un experimento.
Esto es el tipo de cosas que estoy haciendo. Dejadme que os ponga un ejemplo de un experimento que he estado haciendo estos últimos años. Queríamos medir, por ejemplo, queríamos ver una cosa que se utiliza en teoría, que es en economía mucho, que es un supuesto muy lógico, pero que realmente no se ha podido testar, que es la idea de si a alguien que le gusta más un producto estaría dispuesto a pagar más por ese producto. ¿De acuerdo? ¿Cómo testas esto? Es muy complicado. ¿Por qué? Porque primero, medir cuánto estaría dispuesto a pagar a alguien por algo es muy difícil. Las cosas normalmente tienen un precio y o lo compras o no lo compras. Pero cuando alguien paga 20 euros por algo, no sabes si hubiera llegado a pagar 25 o 30 o 50. ¿De acuerdo? Luego, medir cuánto está dispuesto a pagar a la gente por algo es complicado. Si yo os dijera cuánto estáis dispuestos a pagar por esta chaqueta, primero me vais a decir, es horrible, 2, 3 euros, ¿vale? Pero segundo, si creéis que diciendo un precio yo os la voy a vender a un precio más alto o más bajo, pues lógicamente querréis decir un precio bajo para que os la venda más barato. Luego, medir cuánto estás dispuesto a pagar es difícil. Medir cuánto te gusta un producto también es complicado. Bueno, pues nosotros lo que hicimos es un experimento en el cual la gente iba a ver una obra de teatro sin saber que estábamos midiendo. Iban a ver, era público normal, que durante unas semanas se estaba yendo a ver una obra de teatro. ¿Cómo medíamos cuánto les gustaba? Pues preguntándoles cuánto les ha gustado. Antes y después medíamos las expectativas y medíamos cuánto decían que les había gustado. ¿Cómo medíamos cuánto están dispuestos a pagar? Pues hacíamos una cosa que se llama en teatro taquilla inversa. En lugar de la gente estar pagando una entrada normal, lo que hacían es que después de ver la obra pagaban lo que querían. Podían irse, esto lo hicimos en Cataluña, por cierto, podían irse sin pagar nada, pero no había la gente que, bueno, pues pagaban, en media pagaron hasta 12 euros. Y vemos que hay una relación clara entre cuánto terminaron pagando y cuánto dicen que les ha gustado. Y diréis, bueno, pero esto de decir cuánto te ha gustado, igual también mientes hasta cierto punto, porque dices, hombre, si he pagado un pastón, pues no voy a decir que no me ha gustado, parecería idiota, ¿no? Como el anuncio de MediaMarkt, yo no soy tonto. Bueno, pues intentamos medir cuánto les ha gustado de una segunda manera, que es algo que a vosotros como ingenieros supongo que os interesará más, que es grabábamos con vídeo al público de la obra de teatro y lo conectábamos con un software de reconocimiento facial. De manera que tenemos como líneas emocionales de cada persona que está viendo la obra de teatro y conectamos esos datos con cuánto pagan y vemos que salen resultados chulos. Eso es un experimento de campo en el cual el público de la obra de teatro ni siquiera sabe que era parte, bueno, lo sabe hasta cierto punto porque por razones legales tienes que pedir permiso para grabar en el aula, pero por daros dos ejemplos, ¿no? Y con este tipo de cosas, estos experimentos, intentamos cambiar políticas, hacer cosas. En el fondo, el objetivo de esto de la economía del comportamiento es un poco decir, bueno, si los seres humanos no somos tan sencillos como la economía, la ciencia económica presupone, dice que somos seres estupendos, súper listos y que no cometemos errores, si somos más bien como Homer Simpson, igual a través de hacer experimentos y a través de realizar teorías a partir de ellos, podemos conseguir dos cosas. Uno, hacer ciencia sobre seres humanos que sean muy listos, como el señor Spock, ¿no? de Star Trek, y sean muy lógicos y sean capaces de predecir todo, pero que todavía sean una versión Simpson, todavía tengan parte de psicología real, humana, rica, como queremos, y por otro lado, si de verdad aprendemos cómo se comportan los seres humanos, pues a lo mejor conseguimos también aplicarlo a tener mejores versiones de Homer Simpson, ¿no? Esta es mi visión siempre de qué es la economía del comportamiento. El laboratorio, más o menos participasteis en un experimento, entonces no me voy a liar a explicaros por qué haciendo experimentos en un laboratorio se puede establecer causalidad, se puede aprender sobre las cosas. Lo que voy a hacer es pasar directamente al experimento concreto que hicisteis muchos de vosotros, ¿de acuerdo? Entonces es esta idea de que vamos a intentar medir hasta qué punto vuestra racionalidad, la de todos, por supuesto cuando digo vuestra me incluyo yo también, es limitada, ¿no? Y esto lo hacíamos teniendo a vosotros jugando en una serie de juegos en los cuales, me salto unas cuantas cosas, vale, una serie de juegos en los cuales vuestras decisiones y las decisiones de otras personas con las que estabas emparejados determinaban cuánto ibais a ganar. Si recordáis, esto fue hace casi un año en algunos de vosotros, otros fue hace unos meses, pero si recordáis, algunos de vosotros teníais que decidir en matrices de estas, en las cuales se os decía, imaginad que sois el jugador fila, ¿vale? Tenéis que decidir entre arriba, el medio y abajo. Y el jugador columna tenía que decidir entre izquierda, centro y derecha. Vosotros no sabíais quién era el jugador columna. Vosotros solo sabíais que estabais emparejados con alguien que tiene que decidir y que como consecuencia de qué decides tú y qué decide el otro, esos son los euros que podías ganar.
Por ejemplo, si tú decides arriba y el otro decide izquierda, tú ganabas 6 euros y el otro ganaba 1 euro. ¿De acuerdo? O si tú decides abajo y el otro centro, tú ganabas 11 y el otro 3. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, para estudiar cómo se va a comportar la gente de una manera interesante, nosotros teníamos que tener teorías sobre cómo se va a comportar la gente. Entonces, para eso tienes que diseñar estas matrices, estos pagos, los diseñas de tal manera que dices, bueno, si la gente se comporta de acuerdo a esta teoría, esto es lo que tendría que elegir. Si en cambio se comporta de acuerdo a esta otra teoría, esto es lo que tendría que elegir. Por ejemplo, olvidaros de todas estas letras, pero fijaros, ¿por qué en medio y derecho es un equilibrio de Nash? Es un equilibrio de Nash, ¿vale? ¿Por qué lo es? Bueno, pues lo es por la sencilla razón de que, bueno, podemos ir eliminando cosas que nunca jugará otra persona, ¿vale? Hay algunas decisiones, ahora no recuerdo cuáles, por ejemplo, jugar izquierda es algo que si tú piensas que estás jugando con alguien que se entera por lo menos de cuáles son las reglas del juego, el otro nunca jugará izquierda. ¿Por qué? Porque jugando izquierda, hagas tú lo que hagas, él va a ganar, o uno va a ganar uno siempre. Pero es que jugando centro puede ganar 8, que es mejor que 1, 4, que es mejor que 1, 3, que es mejor que 1. Luego, tú nunca deberías prever que el otro va a jugar izquierda, a no ser que creas que no se entera de nada. Luego ya podríamos eliminar, por ejemplo, izquierda. ¿Lo veis? Una vez hemos eliminado izquierda, a lo mejor podemos eliminar otras cosas. Por ejemplo, podemos eliminar la fila de arriba para ti. Tú nunca vas a jugar arriba. ¿Por qué? Porque 10 es mejor que 2 y 9 es mejor que 4. ¿Lo veis? Pero si ya hemos eliminado izquierda y hemos eliminado arriba, a lo mejor podemos eliminar algo más. Por ejemplo, ahora podemos eliminar el centro. ¿Por qué? Porque 7 es mejor que 4, 5 es mejor que 3. ¿Se ve? Luego, si ya hemos eliminado arriba, izquierda y centro, ya solo queda tú qué quieres. Bueno, pues sé que el otro va a jugar derecha seguro. ¿Yo qué prefiero? ¿Ganar 9 o ganar 5? Ganar 9. Luego vas a jugar centro y por eso la predicción de equilibrio de Nash está ahí. ¿Lo entendéis un poco? Entonces, yo podría intentar testar si realmente este es el razonamiento que estáis haciendo, preguntándoos y decir, aquí tienes este juego, ¿cómo pensarías? Y me podría soltar un rollo de, yo he pensado que este va a hacer esto porque este va a hacer esto o esto. O lo que puedo hacer es, igual no me fío tanto de lo que me digáis de cómo pensaríais y lo que me interesa es simplemente observar cómo os comportáis. Entonces os teníamos jugando muchos juegos como este, en el cual además los incentivos económicos eran más altos. No estabais jugando por 9, por 2, por 7 euros. Estabais jugando, si os acordáis, por 80, por 120, por 180 euros. Alguien se fue, me decías, ¿no? Hubo alguien que se fue a casa con 240 euros, que creo que todavía me manda correos electrónicos dándome las gracias de vez en cuando. En Navidad espero un jamón o por lo menos un crisma o algo. Pero bueno, entonces te estás jugando dinero de verdad. Luego tienes de verdad incentivos, razones para intentar pensar lo más posible. Bueno, este era un tipo de juegos de los que os enseñábamos aquí. Esto es una justificación de por qué ese es el equilibrio de Nash. Otro de los juegos que os poníamos, y si queréis lo volvemos a jugar, por si no os acordáis, era lo que se llama un juego, el guessing game, o el juego de la belleza, tiene distintos nombres, pero la idea básicamente era, bueno, esos son los datos, la idea es que se os pedía que dijerais un número entre 0 y 100, cualquier número, ¿de acuerdo? Incluido el 0 y el 100, cualquier número. Todo el mundo iba a apuntar un número y entonces yo iba a coger esos números entre 0 y 100, iba a calcular la media de esos números, ¿de acuerdo? De todos los números dichos, y esa media la iba a multiplicar por 2/3. De manera que aquel que estuviera más cerca de ese número, de 2/3 de la media de los números dichos por todo el mundo, ganaba un premio, que creo recordar que eran 100 euros. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué es un juego? Es un juego claramente, ¿por qué? Porque tenemos jugadores, todos vosotros pensando en un número, tenemos unas reglas, las reglas que os he contado, hay que decir un número de 0 a 100, cualquiera, se calcula la media, se multiplica por 2/3 y el que esté más cerca de 2/3 de la media de los números dichos por todo el mundo gana un premio. Luego hay una consecuencia que es alguien va a ganar 100 euros y alguien de hecho ganó 100 euros. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué este juego tiene cierta gracia? Bueno, porque nos sirve para ver cuántas líneas de razonamiento de yo creo que el otro cree que yo creo que el otro cree que yo voy a hacer la gente es capaz de hacer. Y cuando uno mira los datos de muchos de estos juegos, se ve que aunque hay una predicción muy clara, que es que todo el mundo debería decir el número 0, 0 es el equilibrio de Nash de este juego, ¿de acuerdo?
No todo el mundo dice 0. Y de hecho, si uno mira los datos se organizan bastante bien, se ve que hay frecuencias más altas en dos tipos de datos, en lo que llamamos nivel 1 y nivel 2 de razonamiento, sobre todo. ¿Qué son estos niveles de razonamiento? No estamos llamando idiotas a nadie, ¿eh? Estamos diciendo, ¿qué son estos niveles de razonamiento iterado? Pues fijaros, el nivel 1 sería decir un número alrededor de 66. ¿Por qué 66? Fijaros, porque incluso en el caso en el que todo el mundo dijera 100, ¿de acuerdo? La media, si todo el mundo dijera 100 menos tú, la media casi sería 100, ¿sí? Si esa media, si 100 la multiplicamos por 2/3, eso sería 66. Luego el número correcto sería decir 66. ¿Lo veis? Pero entonces, eso quiere decir que el supuesto que he hecho de todo el mundo, incluso si todo el mundo dice 100, yo debería decir 66, cualquiera que sea capaz de pensar esto debe decir, pues entonces no todo el mundo debe decir 100. De hecho, decir un número mayor que 66 es una tontería. ¿Por qué? Porque incluso aunque todo el mundo dijera 100, para ganar tienes que decir 66. Luego no va a haber nadie, si pensamos que realmente la gente va a pensar en este primer nivel, no va a haber nadie que va a decir más de 66. Pero entonces, y ahora vamos con el nivel 2. Si nadie va a decir más que 66, es una tontería pensar que todos van a decir 100. Pensemos que todos van a decir 66. Pero si tú crees que todo el mundo va a decir 66, la media va a ser cercana a 66, luego 2/3 de 66 va a ser 40 y algo. Luego tú deberías decir 40 y algo. ¿Lo veis? Pero, entonces, si el premio va a estar en decir 40 y algo, nadie debería decir un número mayor que 40 y algo. Luego la distribución ya no es de 0 a 100 ni de 0 a 66, es de 0 a 40 y algo. Y si queréis, me puedo pasar toda la mañana así, pero creo que empezáis a ver el nivel. Si de 44 pasas a veintitantos, de veintitantos a un número más pequeño, etcétera, etcétera. La única solución que es compatible con todo el mundo realmente haciendo la mejor respuesta a lo que creen que van a hacer los demás, y además que los demás hacen lo que creen que van a hacer realmente, es que todo el mundo diga 0. Ahora, eso es una teoría, vemos en los datos que no se cumple. Y lo que intentábamos hacer en nuestro experimento era intentar entender por qué no se cumple. Si os recordáis, en el experimento a algunos os multiplicábamos la media por 2/3 y a otros por 1/3. Y a otros os decíamos que no os vamos a decir por qué número se va a multiplicar. Se va a multiplicar por un número p y lo que queremos es que nos contéis cómo lo racionaríais para cualquier número p. ¿Os acordáis? Y curiosamente, y estábamos, sinceramente, no creíamos que iba a salir, pero muchos de vosotros realmente erais capaces de llegar a un nivel de 3, 4, 5 rondas de razonamiento. Muchos de vosotros me decíais, algunos con cierta chulería también, pero decíais, hombre, está claro que la solución es 0. Cuidado, sí, está claro que la solución es 0, pero si tú te quieres llevar el dinero, decir 0 no es lo mejor que puedes hacer. Me has demostrado que eres muy listo y has llegado a encontrar el equilibrio de Nash. Enhorabuena. Si te pudiera dar nota, de verdad que te daría nota en este curso. No es un curso mío, no puedo dártelo. Pero el ser muy listo no es lo único que te va a llevar a hacer las cosas bien en un juego de estrategia. ¿Por qué? Porque el ser muy listo también implica ser capaz de predecir que a lo mejor los demás no van a llegar hasta ahí. ¿De acuerdo? De hecho, quien ganó el premio lo hizo con un número, me parece que era 11 y pico. ¿De acuerdo? Utilizando la distribución. Cuidado, porque una cosa que es interesante es que incluso aunque uno sepa ya que la solución del juego es 0, y esto es un artículo de investigación que está publicado en una revista muy buena, este experimento se ha hecho con 100 investigadores de teoría de juegos de fama mundial, los mejores 100 teóricos de juegos del mundo, básicamente, jugando por miles de dólares. Todos ellos saben que la solución del juego es 0, pero realmente cuando jugaron todos dijeron 0, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue la media? Pues muy cercana a la de aquí, 9 y pico. ¿De acuerdo? O sea que el ser un buen estratega no es solo saber encontrar la solución teórica, es también saber predecir cómo van a jugar los demás. Nuestro artículo realmente nació como respuesta a este otro artículo que está publicado en una revista muy buena, en Econométrica, en la cual se les ocurrió un juego muy curioso para intentar ver realmente cómo razona la gente, y es este juego de aquí. Es un juego, es lo que llaman el juego del anillo, el ring game. ¿Y por qué lo llaman el juego del anillo? Fijaros, es un juego en el que no hay 2 participantes, hay 4 participantes,
Y lo que están intentando ver es otra vez si son capaces de... uno está pensando en el otro y el otro el siguiente. ¿Cómo era el juego? Pues fijaros, si os fijáis en la matriz de la izquierda, había un primer participante, que eras tú, que estabas emparejado con el participante 2, y los números que hay en esa matriz, esta es una de las matrices, este juego lo jugasteis vosotros, con este dinero. Esos números son cuántos euros podías ganar. Por ejemplo, si decidías B y el otro decidía E, ganabas 180 euros. ¿De acuerdo? Ahora, tus pagos estaban representados en la primera matriz, pero los pagos del segundo, cuando explico esto, todo el mundo empieza a hacer esto de empezar a pensar qué haría yo. Esperad un segundo, que os lo voy a explicar. Pero los pagos del segundo están representados en la segunda matriz, en la cual el segundo está emparejado con el participante 3. Y el participante 3 está emparejado con el participante 4 y el 4 está emparejado contigo. ¿De acuerdo? De manera que es como un anillo que se cierra. Yo, para saber qué tengo que hacer, tengo que pensar qué va a hacer el 2, sabiendo que el 2 va a decidir pensando en qué va a hacer el 3, sabiendo que el 3 va a decidir pensando en qué va a hacer el 4, sabiendo que el 4 va a decidir pensando en qué voy a hacer yo. Y parece que esto es recursivo, que no tiene solución. Sí que tiene solución. Y la idea genial de este tipo de juegos es, tiene solución porque uno de los jugadores tiene una estrategia dominada. Uno de ellos tiene algo que siempre es lo que debe hacer, no importa lo que crea que van a hacer los demás. De hecho, la estrategia dominada de este juego la tiene, en este en concreto, os hacíamos jugar muchos en las que variábamos quién tenía la estrategia dominada, pero en este en concreto la tenía el participante 4. El participante 4 siempre, no importa lo que piense que vas a hacer tú o los demás, siempre debería elegir en este juego en concreto M. ¿Por qué? Porque 120 es mayor que cualquier otra cosa, ¿no? Si él elige M y el otro elige A, 120 es lo mejor. Si él elige M y el otro elige B, 160 es lo mejor. Si él elige M y el otro elige C, 140 es lo mejor. Si él elige M y el otro D, 100 es lo mejor. Luego, no importa lo que vayan a hacer los demás, siempre debería elegir M. Pero si siempre elige M, entonces el participante 3 debería elegir I. Pero si el participante 3 elige I, el participante 2 debería elegir G. Pero si el participante 2 elige G, tú deberías elegir A. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Os tenemos jugando muchas versiones de estos juegos en el que la dominada a veces la tiene el participante 2 o el 3 o el 4 o incluso tú, y vemos si tu comportamiento es coherente con darte cuenta, estoy yendo 4 niveles, estoy pensando en el jugador 4 o estoy pensando en el jugador 3 o estoy pensando en el jugador 2 a lo largo de muchas decisiones. ¿Por qué no nos gusta este juego? Porque, y esto lo digo aquí en un seminario científico, lo diría de una manera mucho más suave, pero no nos gusta este juego porque en parte, si entendéis el juego, si entendéis las reglas del juego, entendéis, como me estás haciendo tú claramente, entiendes, básicamente te estoy diciendo cómo lo tienes que razonar. En el momento en que te estoy diciendo que tus pagos están ligados con los del 2 con el 3, los del 3 con el 4 y los del 4 con el 1, te estoy dando la pista de cómo tienes que pensarlo. Te estoy diciendo, tienes que ir hasta uno que sepas qué hace y a partir de ahí echar para atrás. Luego, quizá no me sirva para detectar realmente si estás haciendo todos esos niveles de iteración. Entonces, lo que hacíamos en nuestro juego, a vuestra costa, porque la verdad es que os torturábamos un poco, es en nuestro experimento nos inventábamos un juego nuevo. Y ese juego nuevo era este. Este juego tiene algunas ventajas y algunas desventajas. ¿Qué juego era este? Pues este era un juego que primero tiene la ventaja de que es más fácil de hacer porque solo necesitas 2 jugadores. ¿Vale? Aquí solo hay 2 jugadores. El jugador cuyos pagos están representados a la izquierda y el jugador cuyos pagos están representados a la derecha. ¿Por qué hay 2 matrices? No sé si os acordáis, pero en estos juegos también teníamos una cosa que era, bueno, tus pagos pueden ser estos, pueden ser los de arriba, pueden ser los de abajo. ¿Y de qué dependía? Dependía de cuántos mensajes habías recibido. ¿Os acordáis que había una cosa de unos mensajes, que te llegaba un mensaje o no? ¿Cuál era la idea? La idea era que, bueno, que realmente no sabes, ninguno de los 2 jugadores sabe en qué matriz están y qué matriz es la que determina cuánto dinero van a ganar, pero lo que sí que saben es cuántos mensajes han tenido. Entonces, ¿cuál era la estructura? La estructura es que el jugador 1 siempre sabe cuántos mensajes tiene, sobre todo el jugador 1 manda un mensaje al jugador 2, ¿vale? Manda un mensaje al jugador 2. Ese mensaje puede llegar o puede no llegar. Es como cuando mandáis un mail, ¿no? Para confirmar, para intentar quedar en algo. Tu mail puede llegar o no. Bueno, ese mail, ese mensaje se podía perder con cierta probabilidad. Entonces, la cosa es que tú sabes que has mandado tu mensaje, pero no sabes si al otro le ha llegado.
Solo en el caso de que tu mensaje le hubiera llegado al otro, el otro te manda un mensaje de confirmación. Y entonces, cada jugador puede tener o un mensaje o 0. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que tú sabes cuántos mensajes tienes y por tanto sabes si tus pagos están representados por esta matriz o por la otra, pero no sabes si el otro sabe que tú estás aquí. ¿Lo veis? Estos son los pagos si los dos tenéis un mensaje, los de arriba son los pagos si los dos tenéis 0 mensajes. Entonces, ¿a qué lleva esto? ¿A que no sepas dónde estás? Bueno, primero a que el juego es más complicado y obviamente esta es una de las desventajas de este juego porque es más difícil pensarlo, pero si realmente sois personas que sois capaces de hacer estos 4 niveles de iteración, deberíais ser capaces de resolver este juego. Y lo que queremos ver en el experimento es si lo hacéis o no lo hacéis. ¿Cómo se resuelve este juego? Algunos están diciendo, yo no sé lo que hice, igual lo resolví, pero ahora no tengo ni idea de cómo lo haría. Bueno, ¿cómo se resuelve este juego? Fijaros, imaginar que sois el jugador de la izquierda y que tenéis un mensaje, ¿vale? Si tenéis un mensaje, eso quiere decir que sabéis que estáis aquí y que esos son vuestros números, pero os ponéis a pensar en el otro tío y decís, bueno, es que el otro tío, si yo tengo un mensaje, fijaros, es más interesante que eso. Si yo tengo un mensaje es porque el otro me ha mandado el mensaje de confirmación. Luego, sé que el otro también tiene un mensaje, ¿vale? Luego, fijaros, estos son mis pagos, yo sé que estos son mis pagos y yo sé que esos son sus pagos. Ahora, cuidado, que lo que no sabe, tú sabes que el otro tiene un mensaje, pero lo que no sabes es si el otro sabe que tú tienes un mensaje, porque él no sabe, complicadillo, él no sabe si su mensaje se ha perdido. Luego él tiene que pensar en que tú puedes estar ahí, pero también puede que estés ahí arriba. Pero fijaros, si tú tienes 0 mensajes, que no los tienes porque tú tienes 1, pero si tú tienes 0 mensajes, tendrías que pensar, vale, si yo tuviera 0 mensajes, que no los tengo, pero si los tuviera, el otro entonces podría tener o un mensaje o 0 mensajes. ¿Lo veis? Entonces tengo que ponerme a pensar en una situación hipotética sobre mí. ¿Qué haría yo si tuviera un mensaje y qué sabría yo sobre el otro si yo no tuviera mensajes? Complicadillo. Entonces, al final, con esto, vemos que también este juego se puede resolver. Al final hay alguien, entonces el jugador 1 que hubiera podido tener 0 mensajes, tiene que pensar en qué haría el jugador 2 también con 0 mensajes, y me parece que ahí se descubre que tiene una estrategia dominada. Bueno, todos tienen una estrategia dominada, perdón, que es jugar eso, pero además hay alguien que jugar B tiene una estrategia dominante. El otro jugador, si estuviera con 0 mensajes, siempre jugaría B. Siempre, porque siempre le da más a él que a mí. Y a partir de ahí puedo deshacer el juego para atrás. Si siempre va a jugar B, si el otro siempre va a jugar B, entonces eso quiere decir que no va a jugar C. Bueno, un lío, pero en el fondo lo puedes resolver y puedes llegar a ver qué es lo que hace. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hacíamos en nuestro experimento era precisamente esto, ver si tu comportamiento era compatible con el hacer 4 rondas de razonamiento, o 3, o 2, o 1, etcétera. Casi me da miedo preguntar porque los resultados que nos han salido son estupendos. Pero me da miedo preguntar, pero yo creo que sería interesante. ¿Alguno de vosotros pensó estas cosas? Tengo 2 preguntas para vosotros. La primera es, ¿se entendió el juego cuando lo tuvisteis que hacer? ¿Sí? ¿Las reglas se entendían más o menos? ¿Alguno hizo todo este razonamiento? No seáis tímidos. Me interesa saberlo. En tu caso me dices claramente que no. ¿Cómo pensaste? Dime, ayúdame un poco. Uh-huh. 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 No eras capaz de hacer todos los niveles. Fijaros, has dicho una cosa que es muy interesante, que es, si os acordáis, los experimentos normalmente, la mayoría de los experimentos en economía del comportamiento se hacen diciendo, oye, esto es lo que puedes ganar, pero haz lo que te dé la gana. Si recordáis las instrucciones del experimento que hicimos nosotros, hacíamos una cosa mayor, que era, no, tu objetivo aquí es ganar cuanta más pasta mejor. Olvídate de intentar distribuir los pagos mitad para cada uno, o intentar ser majete con los demás. No, os decíamos, no, vete aquí, demuéstrame lo listo que eres porque eres capaz de ir a por toda la pasta y eres capaz de sacar cuanto más pasta de este juego. Luego os estábamos dando incentivos a que realmente os centrarais en intentar ganar cuanto más dinero mejor.
que esto es una parte. Y para ganar cuanto más dinero mejor, tenías que pensar en el otro. Pero cuidado, tenías que pensar que el otro también estaba pensando en ti. Y que el otro además estaba pensando que tú también estabas pensando en él. Y que el otro estaba pensando que tú estabas pensando que él estaba pensando en ti, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces había una solución. Entonces diréis, bueno, entonces no os ha salido nada. Es un churro lo que os ha salido en el experimento, porque no hemos sido capaces de hacerlo. Bueno, pues no es un churro. Estamos muy contentos con los resultados que han salido. Estos son cosas sobre el diseño. En el fondo, lo que estamos interesados en ver es, fíjate, no os hacíamos solo jugar nuestro juego, os hacíamos jugar distintos juegos y lo que intentábamos ver es, ¿realmente la gente que parece que juega 0, por ejemplo, en lo de decir un número de 0 a 100, o la gente que juega algo que parece como que han pensado mucho, ¿realmente esas personas también juegan muy bien en nuestro juego? Es decir, ¿nuestro juego está capturando realmente a aquellos que son capaces de pensar muy bien o no? Y lo que vemos, aquí tenemos la distribución de niveles de racionalidad, cuántos niveles sois capaces de hacer de interacción, de acuerdo, estos son vuestros datos, aquí estáis vosotros, ¿de acuerdo? En algunos de los juegos. Mirad, si os fijáis, lo que vemos es, si os fijáis en los Ring Games, en los juegos del anillo, ahí lo que vemos es un poco evidencia de lo que estábamos diciendo antes, que es, una vez eres más o menos capaz de entender las instrucciones, ya eres capaz de ir hasta el final. Si os fijáis, la distribución de gente que hace el nivel 3 es muy baja, es el 9%, muy poquitos. ¿Por qué? Porque una vez entiendes que aquí tienes que pensar que el otro está pensando en ti, etcétera, 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 llega un momento que dices, vale, pues ya me voy hasta el final. Y hay un salto. Entonces, sospechábamos que ese casi 40% de gente que era capaz de hacer 4 niveles de razonamiento, que era excesivo y que era algo artificial del juego que estábamos testando. Y de hecho lo vemos en los datos. Los datos son muy parecidos a otros experimentos que se han hecho en ese juego. Cuando vemos nuestros datos, que es la primera fila, los E-Ring Games, ¿vale? Dices, hombre, igual lo que estás obteniendo aquí es ruido. La gente está contestando al azar, ¿no? Y por eso te sale una distribución que es casi uniforme. Bueno, esto podía ser, pero entonces para eso os preguntábamos, y esto era interesante, para eso os preguntábamos, al final del experimento os preguntábamos, ¿por qué has razonado lo que has razonado? ¿Por qué has hecho lo que has hecho? Y la verdad es que, aparte de algún graciosillo que siempre te pone, pues porque era el día de mi cumpleaños y no sé qué, y entonces era martes y me ha dado la gana, y la verdad es que te ríes cuando lees estas cosas. Bueno, cuando tienes que meter 600 datos en un ordenador, 600 cuestionarios, no te ríes, pero está bien mirarlo de todas maneras. Algunos hacíais razonamientos sorprendentemente elaborados. De hecho, no sé si os acordáis que cuando vine aquí a hacer el experimento, os dije, venimos precisamente aquí porque sois gente que ha tenido hasta ahora notas muy altas y sois capaces de demostrar que os interesan las cosas, que trabajáis, que tenéis un nivel de inteligencia como para entender nuestras instrucciones. Os elegimos a vosotros precisamente para que nos demostrarais si alguien era capaz de entender nuestro juego y demostrar que era capaz de hacer muchas líneas de razonamiento, teníais que ser vosotros. Y sois vosotros, el 22% de vosotros. Vuestro comportamiento a lo largo de 8 juegos de estos es compatible con haber jugado de estas maneras. Pero es que no solo eso, cuando miramos vuestro razonamiento, los que clasificamos como nivel 4 realmente nos dan una justificación que es compatible con nivel 4. Nos dicen, no, es que si el mensaje no sé qué, el otro estaría pensando aquí, pero entonces el otro estaría pensando aquí, nos quedamos alucinados. Si os digo la verdad, cuando nos inventamos el juego, cuando de hecho se lo inventó uno de mis coautores y me lo puso a mí para practicar, yo no fui capaz de resolverlo, ¿de acuerdo? Así que enhorabuena a aquellos de vosotros que lo hicisteis. Y de hecho, cada vez que ya habéis visto que cuando lo he explicado, no lo he explicado yo especialmente bien. Me cuesta. Cuando uno es de un nivel de razonamiento, cuesta mucho llegar a entender niveles de razonamiento de gente que hace más razonamiento que el tuyo propio. Pero uno de los resultados, entonces, lo que encontramos es, primero, o cómo estamos, ahora os hablo un poco de cómo se vende un artículo de investigación. Tú tenías tu pregunta, que es, ¿soy capaz de tener un buen método para ver si la gente hace estos razonamientos iterados? Tú haces tu experimento, controlando y diseñando todo el experimento en unas ciertas condiciones, con buenos incentivos, con gente que se lo toma en serio. La verdad es que lo tomasteis muy en serio, estabais aquí rellenando cuestionarios muy serios todos, ¿vale? Tienes tus datos, los analizas y ¿qué obtienes? ¿Qué es lo que obtenemos? Primero,
que con gente interesada, motivada, con ganas, nuestro juego, aunque parezca muy complicado, la gente más o menos lo puede llegar a entender. Segundo, que no hay muchísima gente que es de nivel 4, pero que hay unos cuantos, hay un 22% de gente que es nivel 4. Y que además, no solo su comportamiento es de nivel 4, sino que la justificación que te dan es de nivel 4. Por cierto, estoy alabando mucho a los de nivel 4, nivel 3 ya es muchísimo también, y muchos sois también de nivel 3 y de nivel 2, ¿no? Pero los comportamientos, las explicaciones que dais son compatibles con eso. Y por último, y esto es lo más interesante, vemos, ¿os acordáis que os pedíamos cuál había sido vuestra nota de entrada para estudiar aquí? ¿De acuerdo? En una escala que mis tiempos era de 0 a 10, en la vuestra es de 0 a 14, ¿no? Si no me equivoco. Y casi todo, la media está en 12 entre todas las ingenierías. Lo que vemos es que hay correlación entre aquellos que habéis entrado en la universidad con una nota más alta y el nivel de razonamiento con el que somos capaces de clasificaros cuando analizamos los datos. Luego, eso quiere decir que a lo mejor esto de pensar en rondas rondas estratégicas del otro piensa que yo pienso, que yo pienso que el otro piensa, etcétera, etcétera, a lo mejor está capturando algo que es interesante. No solo si eres capaz de ser estratégico, pero a lo mejor está capturando otros aspectos relacionados con cosas que esperemos que sirvan para algo, que es tener buenas notas en la carrera, etcétera, etcétera. Y esto es más o menos lo que estamos investigando. Me salto algunas cosas simplemente para decir, si a alguien le interesa el tipo de cosas de las que hemos estado hablando, hay 4 libros que os recomendaría, algunos están publicados en castellano. Uno se llama Lo que importa es el porqué, que habla de experimentos, habla de por qué se pueden hacer experimentos en economía, experimentos sociales con incentivos y por qué puede ser muy útil para aprender sobre la causa de las cosas. El segundo libro, que en castellano lo han llamado algo así como todo lo que aprendí sobre la economía del comportamiento, en inglés Misbehaving, ya veis que la traducción es estupenda, como Jungla de Cristal, que se llama Jungle of Crystal en inglés. Este es un chiste cinéfilo, perdonar. Bueno, este libro son las memorias de Thaler, el Premio Nobel de Economía del Comportamiento, en el que habla de toda la evolución, de cómo se ha llegado a descubrir estas teorías sobre introducir psicología en el comportamiento humano. Este último es el más conocido, en castellano se llama Pensar lento, pensar rápido, o algo así, que es de Daniel Kahneman, otro premio Nobel de Economía. Es también sobre economía del comportamiento y con experimentos muy curiosos, con ejercicios que vosotros mismos podéis pensar. Para que os hagáis una idea, este libro lo ha leído mi suegra, una señora de 80 y tantos años sin estudios, y se lo ha pasado pipa y lo ha entendido. O sea que se puede leer en el metro bien, es divertido y se aprende. Y por último, este último, Inside the Nuts Unit, es la historia de una agencia del gobierno inglés que utiliza estas cosas de economía del comportamiento y que hace experimentos para diseñar políticas más efectivas. Si estáis más interesados en el lado de las políticas y este tipo de cosas, son 4 libros que si a algún momento le queréis echar un vistazo, siempre recomendaría. Sobre estrategia y teoría de juegos hay estos 2, que lo que hacen es hablar de todas estas cosas de teoría de juegos que hemos hablado también con historias y con anécdotas. Hablan de la guerra de los misiles, de la crisis de los misiles cubanos, habla con cómics de Snoopy, con cosas así curiosas, pero se utiliza mucho para hablar de teoría de juegos. Y por último, deciros que gracias a vosotros por venir hoy y por haber participado en el experimento. Gracias también a profesor Anso Sánchez, que me facilitó el poder hacer esto con vosotros. Además, dentro de un proyecto grande que tienen con un proyecto de estos de Horizon 2020, en el que están haciendo experimentos constantemente y necesitan gente, necesitan participar. Así que si queréis participar, tenéis ahí hacer una foto o lo que sea para saberlo. Podéis participar en más experimentos, os apuntáis en la página web y cuando haya experimentos en la facultad, pues os llamarán, podéis participar y podéis aprender más cosas. En todo caso, lo dejo aquí un poco por si queréis hacer la foto. En todo caso, daros las gracias y deciros que encantado, igual que muchos de vosotros me habéis escrito correos electrónicos para que os contara un poco y tal, si quedan dudas o lo que sea, o queréis hablar de estas cosas o lo que sea, por favor escribidme. En Twitter me dedico, entre otras muchas cosas, o fundamentalmente me dedico a hablar de cosas de estas de comportamiento. Si alguien me quiere seguir en Twitter, siempre me pongo muy contento cuando me sigue más gente, y en mi página web podéis encontrar mis artículos de investigación. Así que muchísimas gracias por venir.
Muchas gracias, Pedro. Yo creo que has hecho una presentación muy, muy interesante y de hecho el experimento me ha parecido todavía más interesante. No sé si queréis preguntarle algo a Pedro. Os ha dejado preocupados pensando en que si tenéis que hacerle alguna pregunta, por si acaso piensa por ahí. Voy para allá. Pregunta, ¿nos has grabado las caras para ver si nos ha gustado la charla? No, pero las estaba mirando todo el rato y de hecho en mis clases cuando estábamos haciendo, obviamente cuando uno va a hacer un experimento y se está jugando tanta pasta, ¿no? El experimento que hicimos con vosotros, pues creo que en total pagamos 3.000 y pico euros, una cosa así, o sea que te estás gastando dinero, que además es dinero público de investigación, con lo cual uno siente cierta responsabilidad. Entonces, siempre antes de hacer un experimento hacemos pilotos. Hacemos pruebas, a veces sin incentivos o con incentivos más bajos para ver si las cosas van a funcionar o para mejorar un poco el diseño. Mi manera de hacer pilotos en el experimento del teatro fue en mis clases. Yo en mis clases, en una de las primeras clases a principio de curso, traía una cámara, estaba grabando a mi público, a mis alumnos, una clase de microeconomía de 200 alumnos, y además lo forzaba mucho porque quería ver si el software realmente estaba capturando las emociones que estaba sintiendo la audiencia. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Bueno, pues yo empezaba la clase muy divertido, bueno, intentando ser divertido, contando chistes, haciendo tonterías, ¿no? Y cuando veo el vídeo que te pone encima de la cabeza de cada uno, te pone una métrica de la emoción que más están sintiendo, ¿no? Entonces yo veo estos vídeos de mis clases y estoy haciendo chistes, contando tonterías, ¿no? Y veo que pone alegría, 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 alegría. Y digo, qué bien, qué bien. Entonces de repente, muy bruscamente, y esto lo hago aposta en esa clase, muy bruscamente me pongo a hablar del examen. Terror, miedo. Entonces dije, vale, este software funciona, así que lo podíamos haber hecho. Alguno se te ha quedado dormido, alguno igual ha pasado también durante la clase, pero estas cosas se prueban, por supuesto, antes. Y sí, más o menos creo que me habéis seguido bien, o sea que gracias. Más preguntas. Voy para allá. Lo del micro es porque están grabando, no por otra cosa. Yo tengo un comentario sobre la película. Estoy de acuerdo contigo, la película es una mierda. Vale. Pero creo que lo que se están discutiendo ahí no es el equilibrio de Nash, sino el dilema del prisionero. O sea, la historia es que lo que está intentando decir Nash, o intentando explicarles a los demás, es que si todos van a por el beneficio individual, salen perdiendo. En cambio, si hiciera un razonamiento colectivo, intentaran maximizar, digamos, el beneficio del grupo, les iría mejor. Y eso es el dilema del prisionero. Y en ese sentido yo creo que... Bien, de acuerdo, salvo que el problema es que estás haciendo una película sobre el equilibrio de Nash y la persona que se le ocurrió el equilibrio de Nash. Es cierto que Nash hizo experimentos con el dilema del prisionero, pero ni es quien formuló el dilema del prisionero, ni el equilibrio de Nash realmente habla de cooperación, este tipo de cosas, con lo cual Hollywood oyó campanas, no se sabía muy bien dónde. Es verdad que es un dilema de prisionero esta situación y es interesante. Y es un juego, es uno de los juegos clásicos de teoría de juegos y es muy interesante. Pero el dilema de prisionero también tiene un equilibrio y el equilibrio es precisamente no cooperar y por eso es interesante y por eso es un dilema. Con lo cual, hombre, no hubiera estado mal que hubieran explicado el equilibrio de Nash. Cuando además, si has visto la película, y perdona por el diálogo cinéfilo, creo que pierden en la película una oportunidad de oro para explicar el equilibrio de Nash. Nash, entre otras cosas, aparte de un matemático brillante que ganó el premio Nobel, aparte de eso, era una persona con esquizofrenia, que tenía una enfermedad mental y lo pasó muy mal, y la película, de hecho, te muestra cómo ve a unos fantasmas que se acercan y no sé qué y no sé cuántos. Bueno, pues yo viendo la película siempre pensé que habían perdido la oportunidad de oro para explicar lo que era el equilibrio de Nash, que era darse cuenta de que, bueno, independientemente de lo que hicieran los fantasmas, de si existieran o no, su mejor respuesta es ignorarlos, que es lo que hace al final y lo que hace que al final crean que está de acuerdo y por eso le dan el premio Nobel y todo este rollo. Entonces, ahí lo podías haber explicado muchísimo mejor que con una rubia, que es un poco fea además, con unos dientes horribles, ¿de acuerdo? Y confundiendo a todos los estudiantes de teoría de juegos del mundo. Pero bueno, es un debate que por supuesto es interesante y de hecho hay algunos argumentos sobre por qué sí que puede ser un equilibrio de Nash lo que pasa aquí, que se puede encontrar en el blog en el que Anso y yo colaboramos, que se llama Nada es Gratis. Tenéis a otro investigador diciendo que sí que es un equilibrio de Nash y por supuesto a mí en los comentarios diciendo que no y peleándonos un poco. De todas formas, yo como director del Departamento de Matemáticas añado que Nash también recibió poco antes de morir el premio Abel, que es uno de los más importantes en matemáticas por sus trabajos en ecuaciones en derivadas parciales. O sea que era realmente un tipo muy polifacético. ¿Más preguntas?
Yo sobre el equilibrio de Nash tengo una pregunta. ¿Es solo un concepto teórico o en la práctica realmente es alcanzable? Porque si has dicho que si incluso en el experimento llevado a cabo con todos expertos en teoría de juegos, ninguno utilizó la solución del equilibrio de Nash como solución al problema. A ver, no es un concepto teórico, es un concepto, primero es un concepto lógico que tiene cierto sentido, ¿no? Si la gente realmente está motivada y quiere hacer lo mejor posible y es capaz de hacerlo y además cree que los demás van a intentar hacerlo lo mejor posible, como concepto teórico es muy bueno y como predicción, si realmente fuéramos capaces de hacerlo, puede ser muy buena. La investigación experimental sobre el equilibrio de Nash en los últimos 50 años ha sido entender en qué tipo de juegos esa predicción funciona mejor y en qué tipo de juegos no funciona y de qué depende. Puede depender de que te importen otras cosas, que no sea solo ganar pasta, sino que a lo mejor lo que te interesa es coordinarte o quieres que los pagos sean más o menos equitativos, luego una cosa que se llama preferencias sociales, puede depender de lo complicado que sea el juego, puede depender de cómo de altos sean los incentivos. Te voy a dar un ejemplo un poco friki, si me dejas un minuto, de mi vida personal. Yo cuando estaba en cuarto de carrera, en el último año de carrera de economía, haciendo un curso de teoría de juegos, a mí esta idea me fascinó, me pareció muy interesante, estaba estudiando teoría de juegos y a la vez tenía problemas sentimentales con una novia que tenía que estudiaba en Sevilla, una historia, voy a intentar no entrar en muchos detalles, ¿de acuerdo? Pero fíjate qué friki soy, que teníamos con esta chica, que en aquel momento la relación no iba especialmente bien, en aquel momento ya no estábamos saliendo, pero habíamos hecho un compromiso que era que en una fecha concreta, de hecho el 22 de septiembre, no es que me acuerden, esto fue hace 20 años, pero íbamos a hablar por teléfono, diera igual si estábamos juntos o no. Ese día hablábamos por teléfono. Lo dijimos 2 años, éramos románticos e idiotas, y lo dijimos 2 años antes de cortar, ¿vale? Pero llegó ese día, llegó el 22 de septiembre, y yo estaba estudiando teoría de juegos y decía, ¿me va a llamar o no me va a llamar? ¿Debo llamarla o no debo llamarla? Es un juego. Hay 2 jugadores, yo y esta chica, llamémosla X, ¿vale?, que tenemos una serie de estrategias y básicamente las estrategias son, y tal y como lo planteé yo, piensas en la situación y por supuesto para analizarlo matemáticamente tienes que simplificarlo. En aquellos tiempos, vosotros erais hace 20 años, no sé si habéis nacido incluso, pero en aquellos tiempos la tarifa de teléfono era que a partir de las 10 de la noche era mucho más barato, ¿vale? Durante el día era muy caro, vivía en otra provincia, durante el día era muy caro llamar, a partir de las 10 de la noche es mucho más barato. Entonces, para mí el juego era o llamas a las 10 o llamas a las 11, porque después de las 11 ya es muy tarde para llamar, o llamas pronto, o llamas tarde o no llamas. Esas eran mis 3 posibles estrategias. Y las de esta chica lo mismo, o llamas pronto, o llamas tarde o no llamas. Hice una matriz, y de hecho tengo una foto que os la puedo enseñar, diseñando el juego en el cual éramos los dos, decidiendo llamo, no sé qué, no sé cuántos, y lo más importante, pensando cuáles eran los pagos. Para eso tenía que pensar en mí mismo, que era, a ver, ¿a mí qué es lo que me daría más alegría? Desde luego, lo primero, hablar con ella, y segundo, mejor que llame ella que llame yo, y tercero, mejor que llame pronto que llame tarde, porque estoy aquí un poco nervioso, ¿no? Bueno, pues diseñé los números, ¿no?, en un orden, de manera que la combinación de estas cosas, vale, ahora yo esto es lo que querría. Ahora, ¿cuáles son los pagos? Es un juego simétrico en el cual lo que pasa a ella le importa igual que a mí, y no. Yo ya conocía a esta chica, llevaba 4 o 5 años con ella y su psicología era muy distinta y sus pagos eran distintos. Primero su orgullo, que llame él, y luego a lo mejor le importaba llamar a mí. Total, que diseñé esta matriz, todavía tengo la hoja del cuaderno. Diseñé esta matriz y calculé el equilibrio de Nash. Y entonces todo era muy emocionante porque era, ¿realmente el equilibrio de Nash se va a cumplir o no? Había una predicción. La predicción y el único equilibrio de Nash en este juego es que sí que hablábamos, que era ella la que llamaba, pero que iba a llamar en el último momento posible, ¿vale? Entonces llegaron las 10 y dije, venga, voy a utilizar que esa teoría de juegos para no llamar, para aguantarme y no llamar. Las 10, las 10 y 1, las 10 y 2, las 10 y 3, aguanté, no sé cómo, pero aguanté. ¿Cuál fue la solución? Ahí se estaba jugando primero, Nash tenía razón, y segundo, se estaba jugando mi vida sentimental. ¿Qué ocurrió? Las 2 cosas. Llamó ella a las 10 y 59. Con lo cual, el equilibrio de Nash a veces funciona. Después de aquello volvimos a salir, luego aquello fue un desastre, etcétera, etcétera. Pero a veces funciona, a veces no. Entender bajo qué condiciones funciona y por qué es muy importante. Y entender, yo creo que es fundamental en cualquier juego estratégico, entender muy bien a tu adversario.
o tu exnovia. Entender muy bien qué es lo que le importa o qué es lo que no le importa. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pues si no tenéis más preguntas, yo creo que lo vamos a dejar aquí para que los que tengáis clase a las 3 os dé tiempo, y agradecerle a Pedro una vez más el que haya venido a contarnos su trabajo.